Hola exploradores de lo desconocido, bienvenidos a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios más intrigantes de la historia y la Biblia. En la vasta historia bíblica, hay relatos que nos transportan a épocas de grandes conflictos espirituales, donde el destino de un pueblo entero pendía de la fidelidad a Dios o de la corrupción de su corazón. Uno de los episodios más impactantes es el enfrentamiento entre el profeta Elías y el rey Acab, una batalla no librada con espadas ni ejércitos, sino con fe, señales divinas y el poder de Dios. Este relato no solo muestra el choque entre la luz y la oscuridad, sino que también nos deja profundas enseñanzas para nuestra vida hoy. En aquellos tiempos, Israel se encontraba en una crisis espiritual. El rey Acab, influenciado por su esposa Jezabel, se había apartado del verdadero Dios y había llevado al pueblo a la idolatría, promoviendo el culto a Baal. La nación, que alguna vez había sido bendecida por el Señor, ahora estaba sumida en una decadencia moral y espiritual. Pero Dios nunca abandona a su pueblo, y en medio de la corrupción, levantó a un profeta cuyo nombre resonaría a través de los siglos, Elías. Elías, un hombre de oración y valentía, recibió una misión de Dios: confrontar a Acab y demostrar al pueblo quién era el verdadero Dios. Su primer gran desafío fue anunciar una sequía devastadora sobre Israel. Con valentía, se presentó ante el rey y proclamó: «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». 1 Reyes 17:1. Esta sequía no solo afectaría la economía y la vida cotidiana del pueblo, sino que también pondría en evidencia la impotencia de los dioses paganos que adoraban. Mientras la sequía azotaba la tierra, Dios cuidó de su siervo. En un acto de providencia divina, lo envió al arroyo de Querit, donde los cuervos le llevaban pan y carne cada día. Cuando el arroyo se secó, Dios lo guió a Sarepta, donde una viuda con escasos recursos fue utilizada por el Señor para sustentar al profeta. En este episodio, vemos el poder de la provisión divina. Aunque la viuda solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, Dios multiplicó sus provisiones milagrosamente. 3 años después, Dios envió a Elías de nuevo ante Acab. El profeta desafió a los profetas de Baal a una prueba definitiva en el monte Carmelo. Reunió al pueblo de Israel y les hizo una pregunta crucial: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. 1 Reyes 18:21. Elías propuso un reto. Cada lado levantaría un altar y clamaría a su Dios. El que respondiera con fuego sería el verdadero Dios. Los profetas de Baal clamaron desde la mañana hasta la tarde, gritaron, danzaron e incluso se hirieron a sí mismos, pero no hubo respuesta. Elías, con confianza, restauró el altar de Jehová, colocó la leña, preparó el sacrificio. Para demostrar que no había truco alguno, ordenó que se vertiera agua sobre el altar hasta que todo estuviera empapado. Luego oró: «Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas». 1 Reyes 18:36. Entonces, un fuego descendió del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras e incluso el agua en la zanja. El pueblo, al ver esto, cayó sobre sus rostros y exclamó: «Jehová es el Dios, Jehová es el Dios». 1 Reyes 18:39. En un giro drástico de los acontecimientos, los profetas de Baal fueron ejecutados y la lluvia finalmente regresó a la tierra después de la intercesión de Elías. Este enfrentamiento marcó un punto de inflexión en la historia de Israel, pero la batalla de Elías no terminó allí. Jezabel, furiosa por la muerte de los profetas de Baal, juró vengarse de Elías, obligándolo a huir. En su desesperación, el profeta llegó al monte Horeb, donde tuvo un encuentro profundo con Dios. Fue allí donde experimentó la presencia divina, no en un viento fuerte, ni en un terremoto, ni en un fuego, sino en un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19:12. Dios le recordó que aún quedaban fieles en Israel y que su obra no había terminado. La historia de Elías y Acab no es solo un relato del pasado, sino un espejo para nuestra vida espiritual. Nos desafía a permanecer firmes en la fe, a no claudicar entre dos pensamientos y a confiar en que Dios sigue obrando en medio de la adversidad. ¿De qué lado estamos? ¿Nos rendimos a los ídolos modernos o seguimos al Dios verdadero? Elías nos enseña que la fe no es ausencia de temor, sino obediencia a pesar del temor. Su historia nos llama a confiar en el poder de Dios, a creer en su provisión y a escuchar su voz, incluso en los momentos más oscuros. Que este relato nos inspire a vivir con convicción, a levantar altares de adoración en nuestras vidas y a proclamar sin miedo: Jehová es el Dios verdadero.
Israel vivía una época oscura. El pueblo elegido por Dios, aquel que había sido liberado de Egipto con mano poderosa y señales prodigiosas, ahora se encontraba en un estado de profunda apostasía. El reinado de Acab marcó uno de los periodos más turbulentos en la historia de la nación. Era un tiempo de decisiones fatales, de pactos impíos y de una lucha invisible pero feroz entre la luz y las tinieblas. Acab, hijo de Omri, había heredado el trono del reino del norte. Su padre, un hábil estratega político, había asegurado la estabilidad de Israel a través de alianzas y conquistas, pero también había sembrado semillas de corrupción que su hijo regaría con aún más perversidad. Acab no solo continuó los pecados de sus predecesores, sino que llevó al pueblo a un nivel de idolatría jamás visto. En su deseo de fortalecer su posición como rey, decidió casarse con Jezabel, la princesa fenicia hija de Baal, rey de los Sidonios. Este matrimonio no solo representó una unión política, sino también espiritual. Jezabel era una devota adoradora de Baal y Asera, dioses paganos de la fertilidad y la naturaleza, y no tardó en imponer su influencia en Israel. Bajo su gobierno, el culto a Baal no solo se permitió, sino que se promovió activamente. Se erigieron templos y altares en su honor, y los profetas del Dios verdadero fueron perseguidos y asesinados. Jezabel, con una voluntad férrea y un odio declarado hacia la fe de Israel, lideró una purga contra los servidores de Yahvé, reemplazándolos con sacerdotes de Baal y Asera. El pueblo, temeroso y confundido, comenzó a inclinarse ante estos dioses extranjeros, olvidando las advertencias que una vez les fueron dadas en el desierto. Pero la apostasía tenía consecuencias. Israel había sido advertido en la ley de Moisés que el abandono del pacto con Yahvé traería calamidades sobre la nación. Y así ocurrió. De repente, el cielo se cerró. La lluvia cesó. La tierra comenzó a agrietarse bajo el peso de una sequía implacable. Los ríos se secaron, las cosechas murieron y el ganado pereció. Era una señal inequívoca del juicio divino. Dios había enviado su advertencia, y el mensajero de esta catástrofe fue un hombre vestido de piel de camello, con una voz como trueno y una fe inquebrantable, Elías. Elías, el profeta de Yahvé, apareció en escena con un mensaje claro y aterrador para Acab. Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Con estas palabras, decretó la sequía y desapareció, ocultándose de la furia del rey y de los agentes de Jezabel. Mientras el pueblo sufría, Acab y Jezabel continuaban en su terquedad, aferrándose a sus ídolos mudos, sacrificando y clamando a Baal por lluvia, sin recibir respuesta. Elías, mientras tanto, era sostenido por la mano de Dios. Primero, fue enviado al arroyo de Kerit, donde los cuervos le llevaban pan y carne cada día. Cuando el arroyo se secó, Dios lo dirigió a Sarepta, donde una viuda desesperada lo alimentó con el último puñado de harina y aceite que tenía. El Dios de Israel, el único Dios verdadero, mostraba su poder en silencio, en lo oculto, preparando el escenario para un enfrentamiento que definiría el destino de la nación. Pasaron 3 años y medio de angustia. La sequía había devastado la tierra y el pueblo clamaba en desesperación. Fue entonces cuando Elías reapareció. Se presentó ante Acab con un desafío audaz, un enfrentamiento en el monte Carmelo. Allí, frente a todo Israel, se decidiría quién era el verdadero Dios. Se convocó a los 450 profetas de Baal y a los 400 de Asera, y el pueblo se reunió para presenciar el duelo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él, proclamó Elías, pero el pueblo permaneció en silencio. La prueba era sencilla. Se prepararían 2 altares, uno para Baal y otro para Yahvé. No habría fuego en ninguno de ellos. Cada grupo clamaría a su Dios, y aquel que respondiera con fuego desde el cielo sería reconocido como el Dios verdadero. Los profetas de Baal comenzaron su ritual. Desde la mañana hasta el mediodía gritaron, danzaron y se cortaron con cuchillos, esperando una señal de su Dios. Pero no hubo respuesta. Elías se burló de ellos, gritad más fuerte, tal vez esté dormido o de viaje. Con más desesperación, continuaron sus ritos hasta la tarde, pero el cielo permaneció en silencio. Entonces, Elías reparó el altar de Yahvé que estaba en ruinas. Tomó 12 piedras, simbolizando a las tribus de Israel, y cavó una zanja alrededor del altar. Luego ordenó que se empapara todo con agua hasta que el sacrificio, la leña y la zanja estuvieran completamente inundados. Levantó su mirada al cielo y oró. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú eres Dios. En ese instante, un fuego descendió del cielo, consumiendo el holocausto, la leña,
las piedras y hasta el agua. El pueblo, atónito, cayó rostro en tierra y exclamó: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». La victoria de Yahvé fue absoluta. Los profetas de Baal fueron capturados y ejecutados. Poco después, Elías anunció la llegada de la lluvia, y en un corto tiempo, el cielo, que había estado cerrado por años, se oscureció con nubes de tormenta. La lluvia cayó con fuerza sobre la tierra sedienta, restaurando la vida y la esperanza. Pero la historia no terminó ahí. Jezabel, furiosa por la muerte de sus profetas, juró venganza contra Elías. El profeta, agotado y temeroso, huyó al desierto, clamando por su vida. Sin embargo, Dios no había terminado con él. En la cueva del monte Horeb, Yahvé se le reveló no en un terremoto, ni en un fuego, sino en un susurro apacible. Allí, Elías entendió que la verdadera batalla no se libraba con fuego del cielo, sino en los corazones del pueblo. Su misión continuaba. Debía ungir nuevos líderes y preparar el camino para su sucesor, Eliseo. Así concluyó una de las historias más poderosas de la Biblia. Un testimonio de fe, poder y restauración. Un recordatorio eterno de que no hay otro Dios como Yahvé y que aquellos que se mantienen firmes en su nombre verán su gloria manifestarse en medio de la oscuridad. El Monte Carmelo, un lugar que, hasta ese día, era solo un monte más en la vasta geografía de Israel. Pero en esta ocasión, se convertiría en el escenario de uno de los enfrentamientos más épicos de la historia bíblica. Dos fuerzas estaban a punto de chocar: la adoración al Dios verdadero de Israel y el culto pagano a Baal. En un lado, un solo hombre, un profeta envuelto en un manto de fe y determinación. En el otro, cientos de profetas de Baal, respaldados por un rey y una reina impíos. Elías contra Acab. La batalla por Israel estaba a punto de comenzar. Elías se encontraba solo. Al menos, así parecía. Era el único profeta del Señor que quedaba en aquel tiempo, o al menos, el único dispuesto a enfrentarse cara a cara con la corrupción espiritual que dominaba la nación. El rey Acab, instigado por su esposa Jezabel, había llevado a Israel a un estado de idolatría profunda. Baal era adorado en todo el reino, y el Dios de Israel había sido relegado al olvido. Pero Elías no estaba dispuesto a permitirlo. El profeta desafió a Acab y a sus 450 profetas de Baal a un duelo en el Monte Carmelo. Un reto decisivo, una prueba incontestable. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. 1 Reyes 18:21. Era la hora de la verdad. El pueblo de Israel debía elegir de una vez por todas a quién servir. El desafío era simple. 2 altares serían construidos. 2 sacrificios serían preparados. Pero no se encendería fuego. El Dios que respondiera con fuego desde el cielo sería el Dios verdadero. Un reto audaz, peligroso y definitivo. Si Baal era realmente un Dios, entonces respondería. Si Jehová era el Dios verdadero, lo demostraría ante todo el pueblo. Los profetas de Baal comenzaron primero. Desde la mañana hasta el mediodía clamaron, gritaron, cantaron, danzaron alrededor del altar que habían preparado. Sus voces llenaron el aire con súplicas, invocaciones, ruegos desesperados. Baal, respóndenos. Pero no hubo respuesta. No hubo voz, ni fuego, ni señal alguna del supuesto Dios que adoraban. Elías los miraba con una mezcla de tristeza e ironía. «Gritad más fuerte», les dijo con sarcasmo. «Quizás vuestro Dios está meditando, o tiene algún trabajo, o está de viaje. Tal vez está durmiendo y necesita que lo despierten». 1 Reyes 18:27. La burla del profeta no hizo sino desesperar aún más a los seguidores de Baal. Redoblaron sus esfuerzos. Se cortaron con cuchillos y lanzas, dejando que la sangre brotara de sus cuerpos, en un intento frenético de atraer la atención de su Dios mudo. Pasaron las horas, el sol comenzó a descender, pero nada ocurrió. Baal no podía responder. Baal no existía. Entonces llegó el turno de Elías. Se acercó al altar del Señor, que había sido destruido en tiempos de apostasía, y lo reconstruyó con 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Luego, cavó una zanja alrededor del altar y colocó la leña sobre él. Tomó el sacrificio y lo preparó meticulosamente. Pero hizo algo más. Ordenó que trajeran agua y la derramaran sobre el altar. 3 veces repitió esta acción hasta que todo quedó empapado. La leña estaba mojada, la zanja rebosaba de agua. Humanamente hablando, no había posibilidad alguna de que el fuego encendiera aquel sacrificio. Entonces, Elías levantó los ojos al cielo y oró. No gritó, no danzó, no se cortó ni se hirió. Simplemente pronunció una oración sencilla.
pero llena de fe y autoridad. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 1 Reyes 18, 36-37. Y en ese instante, el cielo respondió. Un fuego descendió con tal poder que consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo e incluso el agua de la zanja. Un fuego que no dejó duda alguna. Un fuego que proclamó la supremacía del Dios de Israel. El pueblo, testigo de semejante milagro, cayó rostro en tierra y clamó: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. En un solo momento, el corazón de Israel fue sacudido. La idolatría había sido desenmascarada. Baal era un fraude. Dios era el único y verdadero Señor. Pero la historia no terminaba allí. Lleno de un celo santo, Elías ordenó la ejecución de los falsos profetas, limpiando la tierra de su corrupción. Luego, volvió a orar, y después de 3 años y medio de sequía, la lluvia volvió a caer sobre Israel. Dios había restaurado su gloria entre su pueblo. El Monte Carmelo fue testigo de la manifestación del poder divino, una batalla que no se ganó con espadas ni ejércitos, sino con fe y la verdad. Un recordatorio eterno de que solo hay un Dios verdadero, y que su poder no tiene comparación. Hoy, la historia de Elías sigue resonando. En un mundo lleno de falsos dioses, falsas promesas y caminos erróneos, el desafío sigue en pie. ¿A quién serviremos? ¿Seguiremos a las voces del mundo o nos inclinaremos ante el Dios que responde con fuego? La decisión es nuestra, pero la verdad es innegable. Jehová es el Dios, y su poder sigue ardiendo como un fuego inextinguible en el corazón de aquellos que le buscan con sinceridad. La gran batalla en el Monte Carmelo entre el profeta Elías y los profetas de Baal marcó un punto crucial en la historia de Israel. Fue un enfrentamiento entre la verdadera fe en Dios y la idolatría que había contaminado la nación. Pero la historia no terminó con el fuego descendiendo del cielo. Las consecuencias de este evento fueron profundas y trascendentales. Cuando Elías oró y Dios respondió con fuego, el pueblo cayó rostro en tierra y exclamó: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. 1 Reyes 18:39. Este reconocimiento de la soberanía divina llevó a la ejecución de los 450 profetas de Baal, quienes habían engañado al pueblo y los habían llevado a la idolatría. Pero el juicio de Dios no solo se manifestó con fuego. Luego de 3 años y medio de sequía, la lluvia finalmente llegó. Elías, con una fe inquebrantable, oró 7 veces en la cumbre del Monte Carmelo, y finalmente su siervo vio una pequeña nube en el horizonte. Lo que comenzó como una señal diminuta pronto se convirtió en una tormenta que restauró la fertilidad de la tierra. Este evento nos enseña varias lecciones fundamentales. **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 *̈̈ adoptado dioses falsos, el milagro en el Monte Carmelo demostró que solo hay un Dios con verdadero poder. **2. La fe perseverante produce milagros. Elías no se rindió después de orar una sola vez. Persistió hasta que vio la respuesta de Dios. Esto nos recuerda que la fe requiere constancia. *3. Dios recompensa la obediencia. Mientras el rey Acab y su esposa Jezabel promovían la idolatría, Elías permaneció fiel a Dios y fue usado poderosamente para traer restauración a la nación. Sin embargo, la victoria de Elías tuvo consecuencias inesperadas. Jezabel, la despiadada reina que había traído la adoración a Baal a Israel, se enfureció al enterarse de lo sucedido y juró vengarse de Elías. Que los dioses me castiguen severamente si mañana a esta hora no te he quitado la vida. 1 Reyes 19:2. A pesar de haber visto el poder de Dios, Elías sintió temor y huyó al desierto. Aquí vemos otro aspecto de la historia. Incluso los hombres de Dios pueden experimentar miedo y desesperación. Elías, agotado y desanimado, llegó a pedirle a Dios que le quitara la vida. Pero Dios no lo abandonó. Le envió un ángel con pan y agua para fortalecerlo, y luego lo llevó al monte Horeb, donde le habló en un suave susurro, recordándole que no estaba solo y que aún había un remanente fiel en Israel. Este episodio nos enseña que incluso los momentos de gran victoria pueden ser seguidos por pruebas de desaliento. Pero Dios es fiel para fortalecer a sus siervos. Nos recuerda que su voz no siempre se manifiesta en grandes demostraciones de poder, sino en la intimidad de una relación cercana con Él. La historia de Elías nos desafía a confiar en Dios en todo momento, en los días de fuego y en los días de lluvia, en las victorias públicas y en las luchas privadas. Nos recuerda que la obediencia trae bendición,
pero también que el camino de la fe no está exento de pruebas. La pregunta que nos deja es, ¿estamos dispuestos a confiar en Dios en cada estación de nuestra vida? La historia de Elías y Acab es un recordatorio poderoso de la lucha constante entre la fe y la idolatría, entre la obediencia a Dios y la seducción del mundo. Nos muestra que, aunque enfrentemos oposición y dificultades, la fidelidad a Dios siempre trae recompensa. Hoy, esta historia sigue siendo relevante. ¿Cuántas veces nos dejamos influenciar por las falsas promesas del mundo y nos alejamos de la verdad? ¿Estamos dispuestos a tomar una posición firme por nuestra fe, como lo hizo Elías, incluso cuando todo parece estar en contra nuestra? Si esta historia te ha impactado, te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿En qué áreas necesitas confiar más en Dios? ¿Cuáles son los ídolos modernos que podrían estar apartándote de Él? Comparte tus pensamientos en los comentarios y, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más historias fascinantes de la Biblia que pueden fortalecer tu fe. Gracias por ver este video y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.